Ok. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy nuevamente nos encontramos en el corredor virtual profesográfico, su servidor Feliciano Renau y la maestra Mercedes España. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes y bueno, el día de hoy está con nosotros la maestra Ana Laura Castillo Hernández, quien es licenciada en Sociología y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, maestra Ana Laura, y doctora también. Además, vamos a platicar en un momento más sobre su doctorado también. Bienvenida, maestra, qué gusto. Ay, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por la iniciativa de estas entrevistas, de esta modalidad, y me da mucho gusto. Gracias. Bueno, pues entrando ya en materia, nada más queríamos empezar que nos cuente cuáles son sus gustos y sus aficiones, porque consideramos que partiendo de ahí escogió usted la carrera de Sociología. Ok. Bueno, pues mis gustos, así de manera como muy general y están relacionados totalmente con lo que estudié, creo que tiene que ver mucho con la lectura, ¿no? O sea, uno de mis gustos principales desde muy chica, en parte por mi abuela y en parte por mi formación de secundaria, preparatoria, pues fue el acercamiento a literatura y al cine. O sea, el tema de lo visual y el tema de la lectura creo que me encaminó al menos a decir en qué área o en qué campo de conocimiento quiero estar, ¿no? O sea, yo sabía muy bien que lo que yo fuera a estudiar era algo donde iba a leer mucho y donde iba a escribir y que era eso, como observar detalles, etcétera, ¿no? Creo que eso influyó bastante en lo que escogí. Perfecto, perfecto. Entonces, de alguna manera, el perfil para que pudiéramos estar viéndonos en la carrera de sociología, tendríamos que tener un gusto predominante por la lectura, por el cine y alguna otra actividad, alguna otra materia que recuerde así con mucho agrado. ¿Cuál sería? Historia. En la preparatoria, mi profe de historia es que yo estoy totalmente segura que mi trayectoria está 50% delineada, moldeada por los profesores que me marcaron, ¿no? De esos profesores que dan esas clases así muy ricas, muy apasionadas y que yo decía, o sea, yo me enamoré de historia de Latinoamérica por eso, ¿no? Y también, bueno, historia del arte, literatura, el profesor de literatura también, la profesora de redacción y eso, o sea, creo que esas son las materias que, ¿no? La historia fue la que dijo, mira, o sea, estos sucesos se pueden estudiar, ¿no? Y hay como estas áreas. Ok, y entonces ya teniendo todos estos gustos y todo este perfil, ¿usted se acercó a algún orientador vocacional, hizo alguna investigación para determinar exactamente la carrera que iba a hacer? Yo creo que ese sería lo ideal. Yo creo que luego, me parece que luego lo mío fue un poco más accidentado, que luego suele pasar, pero fue así. Lo ideal es que uno pues busque el orientador, porque hay un proceso, bueno, en la preparatoria hubo un proceso en el que nos hacían un examen, ¿no? De orientación. Y entonces fue muy divertida esa parte porque yo presenté mi examen en orientación y salió sociales y administrativas, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con administrativo, por un lado. Entonces, precisamente como estaba el tema de la historia en ese momento, yo tenía historia, literatura, cine, a mí me pareció que lo que más se acercaba era ciencia política, precisamente, yo quería ciencias políticas, ¿no? Pero en Torreón, donde yo estudié, solo había una carrera que se llamaba Ciencias Políticas y Administración Pública. Entonces ahí fue como que dije, bueno, este perfil puede ser. Porque además en mi familia hay una predilección porque estudié leyes, ¿no? Entonces era como que el caminito era obvio, va a estudiar leyes, porque pues en la casa la idea es que todos estudien eso. Y entonces, una vez que entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, yo inicio en Ciencias Políticas. Inicié el primer semestre y justo a través de las lecturas y a través de un ejercicio bueno, varios ejercicios que ponían los profesores, me di cuenta que mis compañeros que estudiaban sociología
yo sentía mucha afinidad por lo que ellos veían, sus materias, su plan de estudios, ¿no? Y algunos profesores me decían como que mi perfil parecía que iba más enfocado a sociología que a ciencia política. Y entonces ahí fue que me enamoré de sociología, ahí fue mi primer amor hacia la sociología. Recuerdo que un compañero me dijo, mira, estamos leyendo a Bourdieu, y me pasó un texto, lo leí y yo dije, ¿esto hace un sociólogo? Fue como, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces ahí me decidí cambiarme a sociología. Ok, doctora, y el campo de acción en el cual se desempeña un sociólogo y con una especialidad de un doctorado, ¿dónde podría desarrollarse? Ok. Bueno, el campo dice Pierre Bourdieu precisamente que la sociología es una ciencia de combate, ¿no? Es una carrera de combate, porque dice precisamente que nuestra función social, nuestra labor tiene que ver con reflexionar acerca de nuestro entorno social, ¿no? De las relaciones que se establecen, de las maneras de que se produce. Y la primera tiene que ser eso, como una especie de estar en constante crítica y autocrítica y reflexión sobre nuestros entornos, nuestros contextos, lo que nos rodea, pero también en un plano operativo, pues es muy aplicado en temas de desarrollo municipal, desarrollo regional, en el tema de la docencia, la investigación, el tema de, precisamente, entre el 2006 y el 2009, 2012, cuando estuvo el contexto del tema del narcotráfico tan fuerte en todo México, pero sobre todo en el norte de México, el papel de los sociólogos y las sociólogas era muy importante, ¿no? Porque nosotros incidíamos precisamente en programas de prevención social del delito, y por un lado del delito, pero también el de cómo reestructurar la cohesión social, porque la gente, las familias, las comunidades quedaron muy fracturadas, muy dañadas, muy traumatizadas, ¿no? Y entonces el papel de las sociólogas y los sociólogos tiene que ver con eso, ¿no? Con ir, como ver el contexto. Es una carrera muy bonita porque es muy teórica por un lado, pero también puede ser muy operativa, ¿no? Ir a trabajo de campo, ir y entablar relación con las comunidades, con las colonias, y buscar estrategias para mejorar, ¿no? Perfecto. Qué panorama tan amplio, la verdad, tiene un campo de acción muy, muy amplio, y la verdad, muchas gracias por explicarnos todo esto. Y bueno, entonces, ya una vez que tenemos el perfil tan claro, cuáles son los gustos que nos deberían de regir para poder ser un sociólogo y cuáles son los campos de acción, ¿qué consejo le podrías dar a un joven que está en cuarto, quinto, sexto de bachillerato, como para poder tomar esta decisión tan importante que es la carrera que van a seguir para poder estar en el resto de su vida laborando? Pues yo creo que lo primero sería que aquello que les guste mucho, aquello con lo que tienen que disfrutar mucho, ¿no? Que yo diga, yo quiero estudiar esto porque lo primero que me mueva para estudiar esto es porque yo me divierto mucho y soy feliz haciendo lo que hago, ¿no? O sea, esta parte que tiene que ser divertida, no tiene que ser sufrible, ¿no? Porque luego también tenemos como esta idea a veces de nos tiene que costar tanto, ¿no? Entonces sí nos cuesta, obviamente, pero mientras sea divertido, creo que vale mucho la pena. Y también entiendo que no todos tenemos los mismos contextos para poder elegir del todo libremente, pero yo creo que sí se puede hacer mucho desde, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo tenía compañeros que estudiaron, por ejemplo, estudiaron administración y finanzas, una cosa así de lo administrativo, pero, por ejemplo, en su vida cotidiana, ellos hacían fotografía, hacían cuentos, hacían literatura, y supieron de alguna manera muy ingeniosa, muy particular, mezclar esos dos tipos de conocimientos, ¿no? Por un lado, el de mi campo de profesión, que por alguna razón que tenía que ver con mis papás, con la materia que estaba en boga, no sé, y junté mis gustos particulares y salieron cosas muy, muy bonitas, ¿no? Proyectos, clases, trabajos diversos, ¿no? Entonces yo creo que eso, que les guste mucho y que prueben también, ¿no? Esto de cambiar de carrera, luego también a mí me decían, oye, es que vas a perder 2 semestres, y yo decía,
bueno, prefiero perder 2 semestres a perder 4 años, ¿no? Porque eso Claro. es lo que me gusta. Entonces yo creo eso, que exploren y que vean todas las posibilidades que hay. Exacto, muchas gracias. Perfecto. Y bueno, de todas formas también hay la posibilidad de seguir aprendiendo. En tu caso, bueno, la maestría, el doctorado, y a través de becas y buscando las opciones de una superación, aun cuando tengamos que estar buscando los recursos, ¿no? Y las opciones, en tu caso. Sí, sí, yo creo que eso es muy importante, ¿eh? De entrada, creo que mis estudios han sido gracias a mi familia, obviamente, pero también han sido mucho gracias a las becas que he podido obtener, ¿no? Que es la sociedad, vamos, la sociedad me ha pagado, me becó desde la licenciatura, estuve becada desde la preparatoria, estuve becada en licenciatura, estuve becada en la maestría y en el doctorado. Y gracias a eso, desde la licenciatura yo he hecho viajes a congresos nacionales, internacionales, estancias de maestría, estancia doctoral, y la idea es eso, ¿no? Regresar un poco de lo que la sociedad ha pagado, de lo que ha invertido en mí, regresar a través de la docencia, a través de proyectos, etcétera. Entonces yo creo que sí, que los recursos es una limitante, pero también hay muchas estrategias para poder ir como dándole vueltas, ¿no? Exacto, o sea que el no se puede no cabe aquí, al contrario. Sí se puede y es cuestión de estrategia, como lo acaba de mencionar. O sea, tener las ganas para poder y buscar la forma de lograrlo, de salir adelante. Pues muchísimas gracias, de verdad, Ana Lore. Es un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por ti, tan enriquecedora. Gracias por ampliarnos este panorama sobre tu carrera, sobre la maestría y el doctorado y las opciones que se tienen hoy en día para que estos jóvenes puedan ir por una opción de vida, porque realmente es eso, ¿no? Una opción de vida, un proyecto de vida, de crecimiento constante y que puedan tener siempre un mejor mañana, ¿no? Muchísimas gracias, Renaud, muchas gracias. Gracias a usted. No sé si quieran agregar algo más y si no, pues que nos sigan escribiendo a correovirtual1@gmail.com, síganos en las entrevistas, nos seguiremos escuchando, tendremos más entrevistas, más profesiones, síganos aquí y nos seguimos viendo. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, doctora. Michita. Gracias, Renaud. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias, Hasta hasta luego.